Hola a tots i a totes. Així comença Radioactiva, el magazín radiofònic del taller de ràdio de l'Institut d'Educació Secundària Pere Boïl. Sigueu tots benvinguts i benvingudes. Volem començar este segon programa del nostre magazín, primer del nou any 2018, amb unes paraules d'Almudena Grandes, amb les que ens sentim molt identificats i identificades i que vos oferim com a brúixola del nou any que va començar. Tant de bo 2018 siga un bon any per a tots nosaltres. Tant de bo ploga més i les estacions s'assemblen més a les que ens van ensenyar quan anàvem a l'escola: primavera, estiu, tardor i hivern. Tant de bo florisca alguna il·lusió col·lectiva, tot i que siga xicoteta, inclús efímera, que ens ajude a mirar a tots cap endavant. Tant de bo els banquers guanyen menys i les cambreres de pis dels hotels cobren un salari digne. Tant de bo els crims masclistes, les violacions, les vexacions i l'opressió cap a les dones desapareguen definitivament. Tant de bo la política deixi de ser un sinònim de corrupció i de negoci d'amiguets. Però bé, si això tot no és possible encara, almenys vos desitgem que tant de bo siguem feliços i tots els xiquets i xiquetes nasquen sants i els estudiants aconseguisquen els que es proposen. I les parelles continuen mostrant-se afectuoses i els ancians moiren en pau. Tant de bo el 2018 siga un poc millor per a tots, especialment els més necessitats. Des de Radioactiva vos desitgem tot això i molt més. Us done de nou la benvinguda a tots i totes en aquest segon programa de Radioactiva, la ràdio de l'Institut Pere Boïl. Tornem un dia més plens d'il·lusió per compartir amb vosaltres les noves seccions i els nous continguts que hem preparat expressament per a vosaltres. Esperem que gaudiu escoltant-nos tant com nosaltres. Doncs bé, així comença Radioactiva. En primer lloc, donem la benvinguda a Antonio i Paula, els nostres alumnes de segon d'ESO, que ens porten el flash informatiu. Hola, Paula. Hola, Sofia. Hola, Antonio. Hola. Bé, donem pas al flash informatiu. Os traemos una selección de noticias que hemos redactado junto a nuestros compañeros y compañeras de clase. Comencem. Un delincuente atraca a los transeúntes amenazándoles con un cerdo muy bien adiestrado ante las carcajadas de estos. El joven delincuente, un poco achispado, afirma en su defensa que el animal, un cerdo vietnamita, ha sido entrenado y adiestrado por ninjas japoneses. La policía hace llorar a todas las personas que estaban en una boda. La Policía Nacional de Valencia asalta por error con gas lacrimógeno un salón de banquetes donde se estaba celebrando una boda. La responsable de comunicación de la policía se ha disculpado diciendo que se trataba de un falso aviso. Le venden un canario disecado y se da cuenta 15 días después, al extrañarse de que no cantara. El empleado de una tienda de taxidermia le vende un canario a José Despistado Pérez, haciéndole creer que era una cría recién salida del cascarón, con una característica particular: había nacido mudo. Un grupo de activistas de Greenpeace denuncia a un niño por cortarle la etiqueta a un oso de peluche. El grupo alega que esta acción es un ataque brutal a la identidad del animal.
Según el responsable de la organización ecologista, se empieza cortando una etiqueta de osito de peluche y se acaba destruyendo la biodiversidad del planeta. Un vecino de Ribarroja dice que los extraterrestres le dictan todas las semanas los números de la primitiva. Según ha manifestado este vecino, de momento no han dado ni una en 4 años, reconoce, pero no deja de echarla por si acaso. Val, moltes gràcies, Paula i Antonio, per dur-nos aquestes notícies. Bueno, hasta aquí nuestro flash informativo. Esperemos que os haya gustado. A continuació, anem a escoltar la cançó Fell in Love with a Girl dels White Stripes, que és una banda dels Estats Units formada per Jack White i Meg White. Don't consider it cheating now. Red hair with a curl, mellow roll full of flavor, and the eyes for beeping. Can't keep away from the girl. She's size of my brain, need to have a meeting. Can't think of anything to do. Yeah, my left brain knows that our love is fleeting. She just looking for something new. Yeah, said it won't be falling, but it bears repeating now. It bears repeating now. Fell in love with a girl. I fell in love once and I most completely. She's in love with the world, but sometimes his feelings can be so misleading. She tells us that are you home lies, and I must be fine because my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside, yeah. Bobby said hey fine, he don't consider it cheating now. But it bears repeating now. Després d'escoltar aquesta sintonia d'entrada, està clar que no queda cap dubte sobre el tema de la secció, el món animal. Les nostres redactores Minerva Parreño i Paula Peris s'han desplaçat a un lloc del nostre municipi que ara ens desvelaran. Conectem amb elles. Hola Minerva y Paula. Hola a todos. Como sabéis, estamos interesadas en conocer cosas sobre las mascotas que tenemos en casa y hemos pensado que podría ser una buena idea visitar una clínica veterinaria. Hoy nos encontramos en la clínica veterinaria de Manises, una clínica que se encuentra en la calle de Pintor Pinazo de Manises, y nos atiende Laura. Hola Laura, muchas gracias por atendernos. Para empezar, querríamos preguntar sobre las razones que te movieron a ser veterinaria. Pues yo desde que tenía 3 años, era lo único que me gustaba hacer en esta vida. ¿Por qué una persona escoge la veterinaria como profesión? Pues porque le gustan mucho los animales, lo primero, y pues te gusta mucho también la medicina. ¿Cuántos años llevas trabajando en ello? Llevo 19 años trabajando en veterinaria. ¿Es un trabajo divertido o más bien...? Es un trabajo muy divertido y en esta vida hay que hacer lo que te gusta, porque así en vez de trabajar disfrutas. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes entre los animales domésticos? Pues aquí en Valencia la leishmania, que es la enfermedad transmitida por el mosquito, y en los gatos los virus, es lo más frecuente. A la hora de cuidar una mascota, ¿qué precauciones básicas hay que tener para que tu animal no se enferme? Pues muchísima higiene y mantener pues unas pautas de alimentación, darle no darle cosas de humano y eso, y atender, estar encima de la mascota, porque si no se ponen malitos enseguida. ¿Es necesario llevar al animal al veterinario de vez en cuando o solo cuando esté enfermo? Pues sí que hay que hacer por lo menos una revisión periódica para los perros y los gatos y los conejos.
Los demás no. Los demás animales exóticos es sobre todo el manejo, tener las jaulas limpias y todo eso. ¿Es bueno o malo cortar el pelo a los perros? Pues los perros no necesitan cortarse el pelo para nada, porque les protege del frío y el calor. Entonces, si tú los cepillas diariamente no necesitas cortarles el pelo. Entonces, tampoco es una cosa necesaria. ¿Cada cuánto tiempo es conveniente lavar a nuestras mascotas? Pues como mucho una vez al mes. Y según qué razas, a veces ni lavarlos. Los gatos no se lavan. Ya se lavan solos. Exacto. ¿Cuál fue la enfermedad más extraña que has tratado? La enfermedad más extraña que he tratado, pues embarazos, que hay ectópicos, que a lo mejor aparece un embarazo, es un feto pues en el abdomen pero fuera del útero, eso pasa a veces. ¿Qué cosas solemos hacer mal con los animales? Pues darle comida casera, darle muchos huesos y ya, muchas cosas. Muchas gracias por tu atención y amabilidad. Nos vamos sabiendo más cosas sobre los animales. Muchas gracias a vosotras. Molt interessant, Paula i Minerva. Gràcies pel vostre treball i fins la pròxima col·laboració, que ja m'han contat que teniu noves idees que presentar-nos en pròxims programes. A continuació anem a escoltar una cançó de Queen que s'anomena Don't Stop Me Now, un clàssic de l'àlbum Jazz que va ser publicada en 1978. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me 'cause I'm having a good time. Don't stop me. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me. Yes, I'm having a good time. I don't want
Molt bé, per aquesta secció donem la benvinguda a Mireia López, que ens porta una part del programa que s'anomena Ens falta el nom. Conta'ns en què consisteix. Hola, hoy vengo con la misión de expandir los horizontes de la palabra, de abrir las mentes centradas en palabras comunes, insípidas. Vengo dispuesta a marcar un antes y un después en el diccionario, con la ayuda de los alumnos de cuarto de la ESO de nuestro instituto. Nos han propuesto unas palabras innovadoras, nuevas y originales que darán un giro a nuestra lengua. Tinc unes ganes d'escoltar les paraules. ¿Habías pensado alguna vez en aquel diciembre sin frío, que parece que estés en Amazonas? Sí, la veritat és que cada vegada es donen més d'aquestos. Diuen que és pel canvi climàtic. Exacto, pues a este fenómeno poco común, pero cada vez más frecuente, lo hemos llamado niciembre. Brillant. La definición quedaría tal que así. La definición quedaría tal que así. Dícese de aquel mes de invierno en que ni nieva ni hace frío. La veritat és que la següent paraula promet. Y tanto. La siguiente palabra es muy curiosa, ya que es un fenómeno que todos conocemos, pero nunca le hemos llegado a poner nombre, hasta ahora. Com el nom de la punta de les trenilles de les sabates. De hecho, a eso se le llama herrete. De veritat, no ho sabia, misteri resolt. La próxima palabra se refiere a aquel amigo bocazas que presume de hablar todos los idiomas conocidos, pero no tiene idea de ninguno de ellos. Cuando se encuentra en una reunión, en una fiesta y hay alguna persona extranjera, se viene arriba, se crece y comienza su demostración. La veritat és que això només pot desembocar en desastre i moltes rises per part dels amics. Pues a esta persona en concreto le hemos llamado niúnglota. Niúnglota. Dícese de la persona con exceso de confianza en su capacidad de hablar lenguas extranjeras, que va inventando su lenguaje sobre la marcha, con la consecuencia de crear confusión y estrés en los habitantes que intentan comunicarse con ellos en países extranjeros. Jope, que interessants que són estos redactors, no? Que originals. Bé, crec que vaig a cridar a la RAE per a que adapte aquestes paraules. Deberías hacerlo, Sofía. Ahora tenemos una palabra perfecta para la gente torpe y poco habilidosa como yo. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos tropezado con una piedra y el que lo niega miente. Pues hemos decidido crear la palabra tropiedrar. Tropiedrar. Acción instantánea de tropezar con una piedra o similar y caer estrepitosamente al suelo. Habitualmente se intenta disimular, simulando que la persona que ha tropezado se ha agachado a recoger alguna cosa. Estic convençuda de que als nostres oients també els ha passat això alguna vegada, encara que, per supost, la majoria ho negarà. La siguiente palabra es una de las cosas más comunes y que te da tanta rabia como... Com xafar una peça de Lego o que t'explote el bolivic mentre fas un examen. Exacto, gracias. Pero esta palabra tiene que ver con la ropa. No ens deixes en la intriga. Conta'ns de què es tracta. Vale, paciencia. Nuestra siguiente palabra nos recuerda a aquel calcetín solitario, triste, sin compañía alguna, que busca a su pareja. A ese pobre calcetín lo hemos llamado caltero. Caltero. Dícese del común calcetín que permanece soltero al perder a su pareja, tras sufrir una reciente y drástica separación a causa de una puesta de lavadora. A raíz de este fenómeno molesto hecho, nos encontramos con la gran dificultad de dar con la exacta localización de su respectivo cònyuge. La veritat és que aquestes paraules compleixen la seva funció però a la perfecció, Han marcat una fita en la llengua. Se lo debemos agradecer a los chicos y chicas responsables de las definiciones. Ya no queda tiempo ni palabras, solo me queda decir hasta pronto. Vinga, fins al pròxim programa. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Bé, i per a continuar amb el programa, anem a escoltar una cançó que s'anomena Club de fans de John Boy, de Love of Lesbian, que és una banda espanyola d'indie. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80. A los fanáticos
John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó. ¿Con cuál van a empezar? A ti te daba igual. Dijiste acertarla. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, no. Misterio. Y quien tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré. Saber más de ti. Yo soy fan, otro fan de John Boy. Odia John Boy, tú odiarás a John Boy. De aquellas masas era el gran insecto. Tiene poderes, llegaste a decir. Creo que lleva media vida huyendo. Quizás le pasa lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik. Y sin embargo a quien tenía cerca no podía transmitir mirada universal de alcance personal. Me hipnotizó por fin con su verso letal. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible o no. Misterio. Y que tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré. Nunca sabré si yo no tengo su don. Si yo no tengo su don. Y ahora ya soy, y ahora ya lo soy. Y ahora ya soy otro fan de John Boy. Y ahora ya soy, y ahora ya lo soy. Y ahora ya soy otro fan de John Boy. Ara donem pas a la secció que es diu Concurso de Microrelatos de la mà d'Anna Díaz. Bé, conta'ns en qué va a consistir. Planteamos un concurso de relatos breves escritos por el alumnado del centro. Cada mes leeremos 3 relatos sin conocer el nombre de sus creadores o creadoras y un jurado formado por 2 alumnos y un profesor o profesora decidirán cuál es el que pasa a la siguiente fase tras mostrar su opinión. Al final del curso elegiremos de entre todos los relatos finalistas un ganador. El jurado y yo votaremos después de escuchar los 3 relatos. En caso de empate, tú serás la que decante la balanza. Todos los relatos empiezan con "me desperté con una fuerte explosión" y cada uno desarrolla de forma muy distinta lo que viene a continuación. Y hoy contamos en el jurado con Sergio Gallego y Ernest Grau y con la colaboración de Ana Rolas para comentar los relatos. ¿Estáis preparados? Sí. Preparad. Que era un rey que tenía 3 hijas, las metió en 3 botijas y las tapó con pez y las pobres princesitas ya... Me desperté por una fuerte explosión. Me incorporé y pude ver cómo mi padre marchaba cabizbajo delante de aquellos monstruos de los que huíamos hacia el norte. Bé, doncs aquest és el primer relat. Què opineu? Sergio? Pues
a mí me gusta bastante, lo que pasa es que me falta algo, no sé, es como que le falta algo de Moya. Pero por lo demás me parece que está súper bien escrito. Pero la longitud tiene alguna relación con la calidad. No, pero no sé, a mí es como que falta historia, en mi opinión. Vale. Ernest. A mí, por la longitud, me recuerda a uno de los microrrelatos más conocidos. Monterroso. Efectivamente, el que dice: cuando me desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Y me parece que deja bastante abierto lo que es la historia y que también enlaza muy bien la frase inicial con el ambiente que recrea. De acuerdo. Sí, es muy impactante. Ana. A mí es que me gusta el título. El título es Fusiles y fijaos que en 2 líneas no aparece en absoluto nada sobre las armas. Sin embargo, sí que se habla de unos personajes que huyen de unos monstruos, ¿no? Y que huyen hacia el norte, como que son las personas que llevan las armas. Y hay un padre cabizbajo, ¿no? Un padre humillado de alguna manera. Me parece que habrá unas 60 palabras aquí de este relato más o menos. No se puede decir más en menos espacio. Para mí es un relato, como dice Ernest, súper abierto. Cada uno puede interpretar una continuación después. Y me parece un relato antifusiles muy, muy bueno. Un final, pero incluso también un principio, una historia que va antes, lo que precede a cómo han llegado a esa situación. Claro, como la frase inicial era igual para todos, pues ahí cada uno arrancaba de un presupuesto inicial que cada uno depende de su imaginación, de sus películas, de sus lecturas. Claro, es que incluso puede parecer ficción, realidad. La parte de la explosión y los monstruos puede referirse a hechos históricos del pasado o puede referirse a hechos de ficción, monstruos, claro, como los de los cuentos de cuando éramos pequeños. Pasamos al siguiente relato. Me desperté por una fuerte explosión. Abrí los ojos. Todo el mundo me miraba, pero nadie me veía. Quería gritar, decirles que estaba bien, pero mi voz no respondía. Quería moverme, pero mi cuerpo inerte no se movía. Toda mi familia estaba allí, llorando por mí, y yo no lo entendía. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado a este frío suelo. Solo que algo me había pasado, algo que no podía recordar por más que me esforzara. Pero de repente se hizo la oscuridad, una oscuridad perturbadora. Ya no había familia, ni dolor. Entonces apareció una luz cegadora, como la de aquel camión. Bueno, este es el segundo relato. ¿Qué os ha parecido, Sergio? A mí me ha gustado bastante, ya que creo que sabe transmitir muy bien los sentimientos la persona que lo ha escrito. Y no sé, me ha puesto la piel de gallina. De acuerdo. Ernest. A mí me gusta bastante por el estilo que utiliza. Utiliza recursos literarios como repeticiones, paralelismos, que me parece que refuerzan la idea que quiere transmitir el relato. A mí también me ha gustado bastante. Sí. También utiliza un tiempo verbal bastante... los tiempos verbales de la misma manera. En plan, respondía, entendía, que le da así como ritmo al relato. De hecho, el ritmo está bastante bien conseguido por esto que decías de los recursos de repetición y estas cosas. Bueno, Ana. A mí me gustan 2 cosas. Bueno, aparte de que me gusta el relato, pero hay 2 aspectos que son los que más me gustan. Uno es cómo ha sabido expresar la sensación de impotencia, quizá en la línea de Sergio. Ella o él quiere expresar una impotencia ante un suceso que desconocemos, y creo que ha encontrado el vocabulario adecuado, los recursos retóricos adecuados, y lo que más me gusta del relato es el final. Quizá porque rompe un poco el tópico de que cuando estamos a punto de morir estamos en un túnel oscuro y al final hay una luz, y parece que esa luz vaya a ser algo excepcional, ¿no? Este relato acaba con las luces de un camión. De alguna manera rompe ese tópico de que te esperas algo maravilloso o sobrenatural que va a ocurrir, ¿no?
Me ha gustado porque es original. Sí. Yo no había leído ningún relato que acabara con las luces de un camión, y eso que tengo 58 años. Sí, también es un poco más circular que el relato que hemos escuchado anteriormente. Claro, es muy corto. Porque empieza con la explosión y acaba con las luces del camión, que también puede que sean seguramente la causa de esta explosión, ¿no? Entonces cierra muy bien, aunque deje un final abierto, cierra muy bien el relato en sí. Entonces queda muy redondo. Pasamos a escuchar el tercer relato. Me desperté por una fuerte explosión, o eso me pareció el sonido del despertador esa mañana. Bajé a desayunar. Buenos días, Mónica. Genial, mi hermano me había cambiado el nombre. Al menos no era insultante. Subí a vestirme y choqué con mi padre. Ten cuidado, Moni, dijo mientras me esquivaba. Vaya, Alba, pensé. Tu padre y tu hermano se han compinchado. Volví a mi habitación. Una chica en pijama me miraba. Ella también estaba asustada. Me acerqué y ella también lo hizo. Levanté la mano para tocarla y ahogué un grito de terror al notar el frío espejo. Bueno, este es el último relato del programa. Sergio, ¿qué te ha parecido? A mí me parece un relato en el que el desenlace final es bastante inesperado. Y me gusta mucho la naturalidad, en plan, cómo cuenta el relato. Es decir, cómo va primero con su hermano, luego con su padre. Es muy familiar todo y muy, no sé, me gusta mucho. Vale. Ernest. A mí me gusta bastante el estilo, por lo que ha dicho Sergio. Contrasta también con el anterior, que habla sobre... Bueno, que relata un ambiente más oscuro, más diferente a este, que es más desenfadado, es más coloquial. Uh-huh. Y también me gusta por el tema que trata. Yo lo interpreto como los cambios que podemos sufrir a lo largo de nuestra vida. En la adolescencia, ahora en la que estamos, y esto está escrito por adolescentes, eso hay que recordarlo también. Y que muchas veces pues estos cambios son incluso radicales y ni nosotros mismos podemos reconocernos en estos cambios. Sí. Hablabas de la forma y de que es más familiar. Quizá en este relato no es tan importante la forma en la que está escrito, sino el mensaje que transmite, ¿no? La metáfora que consigue construir. Sí. Quizá, bueno, eso. Ana. A mí me parece muy bien que veáis una metáfora aquí, porque la hay. Evidentemente se puede interpretar como dice Ernesto, como dices tú, Ana, pero sí que me parece importante la estructura, porque cuando les marcas a un grupo de alumnos, les dices que no pueden pasarse de 100 palabras, nadie intenta, la inmensa mayoría no intenta crear un diálogo. Este relato ha creado un diálogo en el que además se mezcla un poquito el terror al final, un ambiente coloquial familiar, como decíais al principio, y además con un toque pequeño de humor. Eso de, están compinchados, me ha cambiado el nombre. De alguna manera es un relato realista, es un relato metafórico, tiene diálogo, tiene narración y un final, quizá con un pelín de terror, que el terror mucho no se ve, la verdad, pero sí que es un final, digamos, un poco tenebroso, un final que le dejas un poquito abierto al mundo del miedo, ¿no?, del terror. Y ahí me gusta mucho la mezcla, me ha gustado mucho. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención el principio en el que habla del sonido del despertador, ¿no? Me gusta mucho la forma en que consigue llevar a su terreno, a este terreno del terror, ¿no? Lo de la explosión, pero dando una vuelta, o sea, no, es como que empieza por una fuerte explosión, que es algo que da miedo, suele dar miedo, pasa a algo muy cotidiano, que es el despertador, no así con un toque de humor, como has dicho. Sí, el desayuno, sí. Mi hermano. Y entonces, este también me parece, bueno, no sé si estoy buscando círculos por todas partes, pero me parece bastante también circular en cuanto a temas, en cuanto a que empieza con la explosión y termina también con algo que da bastante miedo. Uh-huh. Y escuchados ya todos los relatos, pasamos a votar. ¿Me decís un poco por qué os han gustado y por qué elegís este relato? Sergio. Vale.
A mí me han gustado mucho los tres, pero yo normalmente cuando leo un libro me dejo llevar por los sentimientos y por lo que me transmite. Sí. Entonces, a mí el que más me ha transmitido es el segundo microrrelato. De acuerdo. Ernest. Yo, antes de tener esta conversación con vosotros y vosotras, me había decantado más por el segundo, pero también es verdad que a lo mejor el inicio, la frase inicial no está tan bien conectada con... Exacto, eso es verdad. Con el resto del relato. Y por la metáfora y por el que tiene, mi voto es para el tercero. Bueno, Ana no va a votar. No, lo siento muchísimo, todos los alumnos que han participado y las alumnas son míos, son del grupo que yo doy clase, y sería, vamos, no me la juego a que mañana por la mañana en clase me colgaran votando a unos sí y a otros no. A mí me parecen los tres muy buenos, sí, de estilos diferentes, de técnicas diferentes, han sí, tocado, por eso a lo mejor habéis seleccionado estos tres, y no voy a votar. Los quiero mucho a los tres o a las tres, no sabemos quiénes son, pero no voy a votar. Bueno, pues yo por lo abierto que es, por lo sugerente que es y porque me gusta mucho que me dejen imaginar, y lo hace, elijo el 5. Entonces tenemos un triple empate que va a resolver Sofía. Sofía. Ale, ahí, chiquilla. Jolín, tu. Quina responsabilitat. Doncs bé, jo he escoltat els tres i els tres estan molt bé, la veritat. Però sí que és de veres que n'hi ha un que em crida molt l'atenció, no? I m'arriba moltíssim perquè m'ha donat la sensació de que quan més el penses, més significat pots rascar i més pots indagar en les interpretacions que li pots donar. Aleshores, doncs per l'actualitat d'això, sobretot per conflictes armats que hi ha ara mateix, vaig escollir el primer, que es diu Fusiles. Això. Moltes gràcies de tota manera a tot el món per participar i esperem que en els pròxims programes també hi hagi altres relats tan bons com aquests. Exacte. Bueno, el ganador de este programa es el relato Fusiles. Y eso, dar las gracias a todos también por mi parte y por parte, supongo que, de Sergio, Ernest y Ana. Por supuesto. Y volveremos en el próximo programa con nuevos relatos de otros alumnos del centro. Molt bé, moltes gràcies a tots. A totes. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijas. Las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas... Ara anem a escoltar una cançó que es diu Je veux, del grup o la cantant Zaz, que és una crítica als convencionalismes i a l'estil de vida materialista d'avui dia. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange
avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Avui a la nostra secció d'esports i de la mà dels nostres reporters Alba López i Gabriel Raskin anem a oferir-vos una entrevista molt especial, ¿verdad, Alba? Sí, al menos eso es lo que pensamos tanto Gabriel como yo. Os hemos preparado una entrevista a Adijat Adams, jugadora de básquet de la Liga 2 del Piquen Claret de Valencia. Hasta aquí todo puede parecer bien. Sí, pero ahora viene la sorpresa. Adijat Adams es estadounidense, de California. Y no habla nada de castellano, por lo que hemos realizado nuestra entrevista en inglés, y en este idioma os la vamos a ofrecer. Escuchad atentamente, es un inglés nativo. De todas formas, no os preocupéis. Tanto Gabriel como yo os iremos echando una mano para facilitar que podáis comprenderla. ¿Preparados? Pues vamos a ello. Hace unos días nos desplazamos al pabellón de Benimaclet, donde entrena el Piquen Claret, para encontrarnos con Adijat. Es una jugadora de básquet de Claret, nacida el 2 de octubre en Los Ángeles, California. Pertenece a una familia con 3 hermanos, y sus citas preferidas son Hard work don't come easy, cuesta trabajar duro, y No pain, no gain, sin esfuerzo no hay recompensa. Comenzamos nuestra entrevista preguntando a Adijat sobre su lugar de nacimiento, y lo que significó para ella crecer en una familia con 3 hermanos. This is Gabriel Raskin. And this is Alba Lopez. And here we are at the University of Valencia basketball court with Adijat Adams. Hello. Hi. We're going to ask you a few questions. Could you tell us a bit about yourself? You're originally from California. Yeah, Los Angeles, the city to be exact. Yeah. Los Angeles, California. Nice. Very sunny, I'm guessing. Actually right now I just got off the phone with my mom. It's a bit like gloomy and kind of like windy, like it is here in Valencia. So it's kind of like on the same weather increment, if you can say, like in the same little world degree. Right, world degree for sure. We have read that you come from a large family, and we was wondering what it's like to grow up in a big family. I wouldn't say my family is super, super large, but it is a medium-sized family.
it's awesome to have like a lot of relatives and a lot of siblings, because that means the more the merrier, I guess, you know, more family to come in the future, to carry the Adams last name, you know. But it's super awesome to have a lot of cousins. But I am the youngest on my mother's side. My dad's side, I'm kind of like the middle child. So, it's super nice, I guess. Resulta curioso ver que Adiyat está encantada con tener mucha familia, aunque ella considera que solo es una familia de tamaño medio. A continuación, le preguntamos qué le llevó a jugar al baloncesto y qué le inspira para seguir. How did you get into basketball? Oh, wow. That's a loaded question. Long story short is my older brother plays basketball, and one of my older cousins play basketball as well, and they had great basketball careers from high school on to college. And I just grew up, because I'm the youngest, I just grew up watching both of them. And I just was like, hey, why not? And I was a really active child, kind of tomboyish in a way. So taking on basketball kind of came natural, or any other sport. So I play volleyball as well. So, yeah. And what inspired you about keep going with basketball? What inspires me? Yeah. Oh, what inspires me? Well, now that I'm a little bit older, I guess being able to travel is what inspires me to keep going. I guess like playing basketball and staying where I was in the States, I guess just, I don't think that would have just motivated me, but being able to have the opportunity to go see another country or go see another part of the world, that's what keeps me going, because I'm like, wow, I really want to go to this place. Can I try to go to that country or this country, you know? Adiyat nos comentó que ha crecido viendo a su hermano mayor y uno de sus primos jugando al baloncesto en multitud de partidos. Así que el baloncesto le es natural. Al volver su vista atrás, Adiyat piensa que uno de los motivos que hizo que esa afición se convirtiera en su profesión fue la posibilidad de viajar. Es decir, el baloncesto le viene de familia. Qué bien tener la libertad de viajar a cualquier parte del mundo gracias al deporte. Seguimos con preguntas sobre sus planes de futuro y el porqué de que eligiera jugar para un equipo español. So you've played all over the world. What are your plans for the future? I wouldn't say I played all over the world, but I've played in a fair bit of places. But my plan for the future is my goal as a professional basketball player is just to play up to maybe 10 years. So up to when I'm like 30 or so, or 29. You know, just do that for myself so I can feel accomplished. But I'm also an artist, so I kind of want to take on working in an art gallery or maybe owning my own, or just starting up something that can give back to my community back at home. Why did you choose to come here to Spain? Well, Spain kind of chose me because it was so weird, because it's kind of written in the stars out, I would say. Last year I was playing in Australia, and I was talking to a couple of my friends, and they were like, what's next for you? I'm like, well, I hope I can go to Spain, because, you know, that's one of the countries I want to see. But, yeah, like I said, Spain chose me, and, it's just it's like a business, it's like a process, you know. You have an agent, and then they'll work out some places, work out some countries, and then they'll be like, okay, this country wants you. Like, okay, I want to go there, so I'm going there, you know. So, but being in Valencia so far, you let me say it properly. It's a beautiful country, beautiful people. I don't speak much Spanish, but the ones that speak English and Spanish to me, it's been kind of interesting. It's been really cool, you know. Yeah. Su presente está unido a su trabajo como jugadora de baloncesto y desearía continuar en esta profesión unos 10 años más, hasta los 30. Por otro lado, le interesa el arte y se ve trabajando en algo relacionado con este mundo cuando finalice su etapa como deportista. Ante la pregunta de por qué eligió nuestro país, según ella dice, esto estaba escrito en las estrellas y que realmente fue nuestro país quien la eligió a ella. A continuación, preguntamos sobre si tiene algún ritual antes de entrar a la cancha y sobre su estilo de juego. Do you have any pre-game rituals? Could you tell us about those? Pre-game rituals. In college, I had a lot of pre-game rituals where I, you know, ate a certain meal or listened to a certain song. But what I found myself doing this season, being in Valencia, is listening to a gospel song from Mary Mary, and it's called "Go Get It." And I don't know how that just stuck to me. I think
when we had our first away game, which was in Madrid earlier in the season, I was listening to the music that's on my phone, which is not many. And that song just came up and it kind of pumped me up. And ever since that game, I guess I will listen to that song maybe one time and just be like, okay, I'm ready. Yeah. Can you tell us about your game style? Are you aggressive? Are you passive? Me as a personally as a basketball player, I do find I'm a power player. I'm very aggressive. I'm so the opposite of like me off the court and on the court. You would think that it's kind of two different people. So I'm really kind of heartless on the court sometimes, and I can just, in other people's terms, I'm a beast. But yeah, I think I find myself being very aggressive and a hard worker, and kind of really, you can see the passion the way that I play. So yeah, that's the way I can describe myself as a basketball player. Go Get It, de Mary Mary. Ahí está el secreto de su juego. Ella nos explica que antes de los partidos siempre escucha esta canción de gospel para sentirse preparada antes de salir a la cancha. Y respecto a su estilo de juego, ella lo describe como agresivo, con carácter, apasionado. Según dicen de ella, es una bestia en la cancha. Le seguimos preguntando sobre cuándo y cuánto entrena y si está a gusto con su equipo. How many times do you train every week and how long? Okay, so our schedule every week kind of changes, but I would say the ratio of practice a week will be maybe 7 practices, and out of those 7 practices we will have 2-a-days. So far Tuesdays and Fridays for the last 2 weeks has been 2-a-days on Tuesdays and Fridays. And within those practices, so my early morning practices will be an hour. My later on practices with the whole entire team will be maybe an hour 30 to a 2-hour practice, but you know, we getting a fair bit of learning in there, and a fair bit of like getting to know each other and how we play on the court. Mm. How do you feel about the rest of your team? Do you get together outside the court? We try to, you know. We've had 2 team dinners so far already. But a lot of my teammates are like college students right now, so they're trying to get their assignments in and trying to go to school on top of playing basketball, something I did in the States as well. So I can respect that. So we try to when we do. And some days I go and eat meals with them at a location that we all kind of like gather to eat at. So it's not really mandatory that we all just be like, all right, we got to go and meet up. But when we do. I don't speak Spanish like I said before, but the ones that speak English translate, or they kind of like talk and they teach me some Spanish. So, yeah. Adia nos comenta que en su horario de entrenamiento semanal es variable, aunque en general su preparación se compone de sesiones de 2 horas, 7 veces a la semana. Hay días que incluso dobla entrenamientos. ¡Qué máquina! También comenta que se divierte con su equipo a pesar de la barrera lingüística y que pasa ratos con ellas. Como algunas de sus compañeras compaginan el baloncesto con los estudios, aprovecha las horas de la comida para poder verse y pasar un rato juntas. También indagamos en su experiencia visitando nuestro país y lo que hace en su tiempo libre. Are you enjoying the country? Yeah, like I stated before, yeah, I am really enjoying myself. I don't think I've eaten enough paella though, so I think I need to. That's something you have to. I need to load up on before Christmas, you know. And what do you do on your free time? Free time, that's a good question. Okay, so lately I've just been catching up on my TV shows. So watching a lot of Netflix, watching a lot of just stuff like shows that I can like, that, you know, that have like, you know, websites you can buy or stuff like that. Another account like Netflix where you can just watch any shows like from other countries or just from the States. So I would say I've just been watching a lot of shows, talking to family, and that's about it. Or, you know, going out into the center and having like Starbucks because it's Starbucks here. But yeah, that's it. That's my free time. Nos comenta que le gusta la paella, pero piensa que aún no ha comido suficiente.
Disfruta de su tiempo libre viendo series en Netflix, conversando con la familia y acudiendo a Starbucks. Cerramos la entrevista preguntándole por sus series preferidas. So you talked before about how you're watching Netflix and other seasons. Could you recommend any series for our listeners? Oh my gosh, you guys, if you have not seen Stranger Things, you're not my friend. We're not friends. We can't be friends. Because that is a total you better go see it type of series. But yes, Stranger Things, what others? Once Upon a Time, Walking Dead. Like, come on, guys, you guys got to know those shows. And then I got into a weird show last night, which was so strange. It was called Haters Back Off. It's a weird Netflix show, and I kind of like it. But those are the 4 main shows that I've been watching lately on Netflix. And just little Netflix movies, like old nostalgic movies that's on Netflix as well. I can't really think of the names, but it's a lot of them. I just go through a lot of TV shows or movies on Netflix just to pass the time a little bit. Thank you very much, Aditya. Thank you very much. Yeah, no problem, guys. I'm glad we can talk and I can do this for you guys. Thank you. We wish you good luck with your basketball career. Thank you. Ya lo habéis oído. Adrián nos recomienda que no debemos perdernos Stranger Things. Tal vez hablemos de esta serie en futuros programes. Que interessant, Alba i Gavi. Doncs res, ens veiem en pròxims programes i tanquem aquesta secció amb el tema preferit d'Adijat Adams, Go Get It, de Mary Mary. It's like you're looking through a telescope. You see where you're gonna be. Growing, getting better. You're not the person they see. Can't be mad at the things you've been through, 'cause they built your muscle. Now you're stronger than you've ever been. They can't stop your hustle. Your faith ain't never small. That's what brought you this far. Yeah. See, you got your dreams and you got your prayers and you got your God. He gon' take you there. See, everybody has a season, and I believe this one's yours. 'Cause you've been working, waiting. This what you've been praying for. Go get your blessing. Go get it. It's your time. It's your time. It's your time. You were made to live a good life, and that's what I believe. So hit the floor, say a prayer, start working. You gotta do something. It's alright to crawl before you walk. It's alright to walk before you run. But if you wanna get what you never got, gotta do something that you never start. Go get your blessing. Go get your blessing. It's your time. It's your time. It's your time. You've been qualified. His mercy multiplied. You cannot be denied. 'Cause you're fully certified. It's official. Go ahead and testify. He's gonna bless you. You gon' bless him. Now God be glorified. Te voy a decir el nombre de 3 cosas que quiero que me repitas y que para dentro de un ratito te acuerdes, ¿vale? Bicicleta, cuchara, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. In current state of the art, there's no cure, there's no way that we can slow down this disease. Sí. Machine, because we have so much to do and we haven't done it. Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser invencible. Jo no em vull deixar doblegar per la malaltia, quedar-me paradet a casa meva sense poder-me bellugar. No. ¿Te acuerdas de las 3 palabras que te he dicho hace un poquito? Eran 3. Eran 3 palabras.
pitjor malaltia. La sent molt lluny. Quasi no puc veure-la amb la boira. La vaig conèixer a l'institut. La vaig convidar a dinar i ella em va dir que sí. O això crec. Vam viure les 3 de la universitat junts. Jo vaig fer la dona i ella em va fer home. Vam viure tota l'adolescència junts. Ens fèrem adults junts i provaren a viure junts. Són els millors moments que puc recordar. No necessitaven televisió, ni ràdio, ni amics, res. Ens teníem l'u a l'altre. Ja quasi no puc recordar la seva cara. Sé que era preciosa. Em veuen al cap només unes faccions suaus, unes galtes excitades, uns llavis carnosos. Però tot ho veig com si s'allunyara en un tren, borrós i desenfocat. Un tren que mai tornarà a la meua estació. Vam tenir fills preciosos. Ho sent. A la cara de la meua filla podria imaginar tota la bellesa de la meua dona. Però tal i com ocorre en ella, quan pense, no puc veure-la en claretat. Tot, de nou, borrós. Tal volta, si veig algú de la meua família, ja no el reconega. Tot s'esvaeix al meu voltant. Els llibres han perdut les seues lletres. Les pel·lícules han perdut la seva gràcia. La gent em saluda i no puc evitar espantar-me quan no els reconec. Camine pel carrer i comença a tremolar al adonar-me que no estic en cap puesto. La meua butaca m'abraça mentre intente recordar la meua vida. Mentre intente recordar-me'n. Totes les malalties ataquen a una part del cos. La meua, diuen que a la memòria, encara que jo la sent retallar-me l'ànima. La memòria ens fa ser. Jo ja no sóc. Tinc Alzheimer i no pense que hi hagi un mal pitjor. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es. Moltes gràcies, Xavier. Volem agrair-te profundament des de Radioactiva aquest text tan emocionant i bé, a veure si ens veiem en algun altre programa. Només comentar-vos, per últim, que vos convidem a que us subscrigueu al Spotify, a la llista de Spotify de Radioactiva, que estem justet a punt de crear per a vosaltres, per a que pugueu escoltar totes les cançons que estem posant en els programes. I us informarem més detingudament en pròxims magazines. Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Érem feliços amb mentires de 1000 colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli, que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama.
No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones, actes impuls. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones, actes... I per últim, pròximament encetarem una llista de difusió de tota la informació de Radioactiva amb la llista de Spotify, els nous programes, notes de veu, tot el relacionat amb el taller de ràdio que fem a l'Institut d'Educació Secundària Pere Boil. Per a més informació, pròximament us direm alumnes de l'institut i a veure si trobeu algun cartell al respecte per l'institut. Aneu buscant. Fins la pròxima. I eufòria va, que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim. Qui no censura el fons critica per les formes i us passen del tema i us filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porta en clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara, que vull mirar als ulls i un dia arriba l'hora. Arriba l'hora, 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 arriba l'hora.